Saludos cordiales estudiantes del Diplomado en Derecho Sanitario. Estamos ya llegando a la clase número 8 de este módulo, de primer módulo de tan interesante diplomado. Quiero agradecer la puntualidad. También vamos a tratar de desarrollar algunos de los temas que habían quedado pendientes de la clase anterior, producto de el desarrollo del examen y también del repaso de algunos temas que consideraba relevantes. Ahora estamos en el Día Internacional de la Mujer. Quiero saludar a todas las mujeres profesionales que dan su aporte valioso en El Salvador y nos permite estar en la senda de desarrollo, que es lo que esperamos para nuestro querido país. Estamos conmemorando este día, ¿verdad? Entonces, en las conmemoraciones es importante retomar todos aquellos retos que nos hacen falta como país para alcanzar una sociedad con equidad entre géneros. Muy bien, estamos pues desarrollando un tema que también es de importancia para el derecho sanitario y la legislación en salud. Ahora vamos a plantear los instrumentos legales internacionales y cómo estos instrumentos se relacionan con el derecho sanitario y cómo se debe de tomar en cuenta algunos aspectos vinculados a principalmente al derecho sanitario, ¿verdad? Entonces, a la salud de manera especial. Entonces, ustedes, por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. Gracias por las confirmaciones y vamos a tratar de desarrollar el abordaje metodológico a partir de darles la bienvenida. Estamos en la clase 8, ya se les había brindado. Recordar el siguiente sábado 15 y va a ser la siguiente actividad presencial. Vamos a mantener el mismo metodología de la vez anterior. Esperamos que, superados los problemas logísticos, iniciar de manera puntual y estamos tratando de mantener ese enfoque, ¿verdad? Más allá de las clases virtuales que tenemos, también darle un plus para que se mire la relevancia del derecho sanitario, no solamente en el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que en otros sistemas que te dé un enfoque general. Estuvimos viendo el sistema de mejora regulatoria en la primera presencial y así es la proyección para el segundo reunión presencial, que va a ser el sábado 15. Y vamos a finalizar con otra presencialidad el sábado 22 de marzo para cerrar con broche de oro el módulo. Ustedes ya pueden ver en el aula virtual, ya está el foro semanal 3, ¿verdad? En la medida que desarrollemos las clases, ustedes pueden ir aportando en las líneas de discusión, ¿verdad? No es necesario que ahora respondan las 4, sino que de manera que vayamos abordando las clases, así pueden participar en su foro semanal 3, que está en el aula virtual. Ya todas las clases ya están en el aula virtual, de igual manera las grabaciones de estas clases. Ahora vamos a continuar compartiendo con los objetivos, de igual forma lo que estaba pendiente de la clase anterior, y vamos a desarrollar los temas que ustedes están ahí, que pueden leer. Posiblemente por la extensión, los RTCA los vamos a dejar para la siguiente clase, pero en todo caso está planteado. Ustedes pueden participar, levanten su mano virtual, yo termino la idea y les doy su participación, ¿verdad? Y al final vamos a darles la despedida de esta clase. Estos son los objetivos de esta sesión. Esperamos lograrlos cumplir en la medida que desarrollemos cada uno de los temas. Vamos a iniciar con el contenido de la Constitución de la República de El Salvador relacionado a la salud. Tenemos que tener un contexto histórico de lo que ha representado las constituciones en El Salvador.
En nuestro país han existido 16 constituciones, 13 como Estado independiente y 3 como Estado federado. Si a mí me preguntaran si cómo estaríamos mejor, sin duda, si fuéramos un Estado federado unido en Centroamérica, ¿verdad? Pero en la actualidad, El Salvador ha tenido 13 constituciones. Estas responden a los procesos históricos de nuestro país, que siempre ha sido convulso, ¿verdad? Falta de recursos que te garanticen una vida digna para todos sus ciudadanos y de igual forma inequitativo. Entonces, esas tensiones sociales siempre se han reflejado en nuestra historia. Debemos de tener claro muy rápidamente, ¿verdad? Un bosquejo histórico de lo que ha significado El Salvador fue la independencia en 1821 y de 1821 a 1830 está toda la historia de la conformación del Estado, que se caracterizó por diferentes guerras civiles en toda Centroamérica y que se expresó por un consenso político de 1831 a 1839 con un solo país en Centroamérica. Y esa se conoce como la etapa federal. De 1839 a 1931 se puede considerar el periodo del triunfo liberal. Y acá principalmente debemos de tener la claridad que hubo una transformación del régimen de propiedad. Aquellas propiedades ejidales y comunales que venían desde la concepción de nuestra sociedad indígena pasa a constituirse en sociedad, en propiedad privada. Y de igual forma pasa la producción y el motor económico del país del añil al café en todo este periodo federal. Posteriormente, de 1931 a 1979, ya estamos en otra etapa que se conoce por los regímenes militares, ¿verdad? Acá la característica es todo el desarrollo urbano en El Salvador y comienza a tener relevancia en las ciudades, ¿verdad? Y con todas las características propias que fue también acumulando diferentes tensiones sociales que desembocó entre 1980 y 1992 en la guerra civil en El Salvador. Aparte, con todas las características que ya sabemos de guerra civil, ¿verdad? Que finalizó a través de los acuerdos de paz y que dio origen a partir de 1992 a este periodo de posguerra, que todavía se está discutiendo hasta cuándo llega el periodo de posguerra. Y esos son encargados los profesionales de ese ámbito, los sociólogos y antropólogos, porque se plantea que en la medida que las fuerzas que estuvieron de beligerantes durante la guerra ya no tengan una expresión política y surjan otras expresiones políticas, es que cuando vamos a estar superado este periodo de posguerra. Eso todavía está en discusión y debemos de estar pendientes académicamente. Ahora, la historia constitucional salvadoreña se caracteriza porque la promulgación de los 13 constituciones han sido precedidas, o sea, antes habían golpes de Estado y han obedecido a la alteración principalmente del periodo presidencial para perpetuarse o para legalizar actuaciones de hecho. Por ejemplo, en el idioma inglés no existe una traducción de golpe de Estado y en Latinoamérica era como muy recurrente en la década de los 60, 70, 80 y una parte de los 90 esta característica. Ahora nosotros vamos a ver cuál es el contenido directo de nuestra Constitución. Yo les voy a pedir, por favor, que ustedes tengan a la mano la Constitución de la República de El Salvador de 1983, porque voy a estar solicitando su apoyo para poder dar seguimiento a
a esta clase. Por favor, busque la Constitución de 1983 de El Salvador. Y vamos a focalizarnos solamente en el aspecto vinculado a la salud. No vamos a ver todo el texto constitucional, sino que vamos a priorizar con los aspectos vinculados a la salud. Y es así que es de tanta relevancia que en el artículo 1 te plantea, por ejemplo, que el fin del Estado es la persona humana. Y nosotros como sector salud y todas las instituciones que tienen una relación con salud, estamos directamente vinculadas a la vida humana. Con la reforma constitucional se plantea que es desde el momento de la concepción. Esto es un aspecto bastante intenso porque conlleva el hecho de estar preparados para ver cuál es el momento de la concepción, ¿verdad? Y ya lo sabemos que es el momento en que se une, ¿verdad?, el óvulo con el espermatozoide. ¿Cuál es el momento exacto? Todavía científicamente se está discutiendo, pero nuestra Constitución en el artículo 1 lo plantea el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Ahora yo le voy a pedir que alguien lea, por favor, el artículo 2 de la Constitución de la República de 1983. Levante la mano, por favor, ¿quién apoya? Gracias, Virginia. Lea, por favor, el artículo 2. Buenos días. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por daños de carácter moral. Muchísimas gracias. Acá ustedes recuerdan que el artículo 2 plantea como primer derecho el derecho a la vida, y eso conlleva el reconocimiento del derecho a la salud para garantizar este derecho a la vida, y con ello la construcción de una respuesta estatal que no excluye la prestación de servicios privados para la prestación de servicios de salud. Y de igual forma, en el inciso segundo te plantea la importancia del honor que está vinculado a el secreto profesional. Desde el artículo 1, con el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción, y el artículo 2, con el reconocimiento del derecho a la vida, le da, y también el reconocimiento al honor de las personas vinculado a el secreto profesional, le da la relevancia a la salud. Ahora nos vamos a ir al artículo 35. ¿Alguien más que por favor nos lea el artículo 35? Adelante, Cecilia. Hola. Le escuchamos, Ahorita, adelante. Sí, solo estoy buscándolo, bajando. Permítame. Artículo 35 de la Constitución de la República de El Salvador. Sí, dice, el Estado protegerá a la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial. Muchísimas gracias. Ustedes miran en el primer inciso del artículo 35 el reconocimiento a la protección de la salud, no solo física, sino que también mental y moral. En la actualidad, el concepto de menores ya no se está utilizando por doctrina, porque no hay mayores y menores, mayores derechos y menores derechos, ¿verdad? Sino que se reconoce el concepto de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, en el artículo 35 de nuestra Constitución se está reconociendo el derecho a la salud física, pero también a la salud mental.
y, por supuesto, a la moral. Ahora pasamos al artículo 42. Por favor, algún voluntario o voluntaria que nos lea el artículo 42. Adelante, Gabriela María Guevara. Hola, ¿me escuchan? Con toda claridad, adelante. Artículo 42. La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto y a la conservación del empleo. Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores. Miren la relevancia que tiene la salud de la mujer trabajadora, que te protege en el periodo preconcepcional, concepcional y posparto. Este es un aspecto vinculado directamente y de manera muy relevante, no solo al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sino que también al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es la institución del Sistema Nacional Integrado de Salud encargada de la atención en salud de la mujer trabajadora. Acá se reconoce la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en el periodo preconcepcional, parto y puerperio. Ahora, ustedes van a ir viendo cómo hay una sección específica de nuestra Constitución de la República que desarrolla la salud pública y la asistencia social, de tal forma de que se pueda desarrollar de manera ya específica en una sección el componente sanitario de la Constitución de la República de El Salvador. Por favor, alguien que lea el artículo 65, que sería el primer artículo ya directamente relacionado a la salud en El Salvador. Adelante, Carmen Elena Vega. Gracias. ¿Me escuchan? Con total claridad, adelante. Gracias. Artículo 65. La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. Miren acá varios aspectos importantes que debemos de comenzar a estudiar respecto al artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador. Reconoce a la salud como un bien público. Este aspecto le da el fundamento constitucional. Ojo, importante el planteamiento. El artículo 65 es el fundamento constitucional de el derecho a la salud en El Salvador. ¿Por qué? Porque lo define como un bien público, ¿verdad? Y acá, para poder interpretar la importancia de este artículo 65 como fundamento constitucional, que la salud es un derecho, debemos de remontarnos hasta los tiempos romanos, donde se entendía el bien público como una res pública, que es la cosa pública o la administración, asuntos políticos en general. Esto se refiere que dichos bienes pertenecen a todos los habitantes, sin prejuicio de su uso y disfrute. ¿Qué implica esto? Aquí debemos de tener claro cuáles son las características de los bienes. Y por favor, pónganle atención al cuadro. Ese cuadro te plantea cuáles son los tipos de bienes con dos características. La primera característica, si es unos bienes excluibles o no excluibles, y si son rivales o no rivales. Por un lado están los bienes públicos y por otro los bienes privados.
De igual forma, se reconocen bienes artificialmente escasos o de pago y recursos comunes. Pero respecto a los bienes públicos, tienen la característica que no son rivales ni son excluibles en su uso para todos los habitantes de la República. Acá nosotros debemos de tener claridad que como habitantes de un territorio bajo la jurisdicción de un Estado, vamos a hacer uso de ciertos bienes sin que estos impliquen afectar o excluir a otro habitante. Uno de los ejemplos más claros para poder identificar en la vida, en nuestra vida, un bien público son los puentes. Yo, para ir a mi trabajo, utilizo todos los días un puente. Eso me permite hacer uso de ese bien. Pero el que yo lo ocupe no excluye a otras personas que también lo utilicen. De igual forma, otro ejemplo sería el alumbrado público. En la medida que yo transito por la vía pública en horas nocturnas, necesito que esté iluminado, no solo para evitar accidentes, sino que también para evitar atracos. En la medida que ese alumbrado público sirve a todas las personas sin exclusión, en esa medida se puede considerar como un bien público y está ubicado en un inmueble, ¿verdad?, de uso de la ciudadanía, de los habitantes. Otro ejemplo es la policía. El hecho de que yo necesite la protección del brazo armado y con facultad de represión de la policía porque estoy sometido a un atraco, no implica que otra persona no pueda también hacer uso de ese servicio público. Y así se ubica la salud. Yo puedo hacer uso y disfrute de mi salud sin afectar a otros habitantes, teniendo un momento de ocio en una playa. Y si tengo un problema que ya requiere atención en salud, tengo una enfermedad, puedo asistir a un establecimiento de salud para solicitar la ayuda y con ello recuperar la salud. Por tanto, los bienes públicos es un reconocimiento de derecho y esto te permite estar con mucha seguridad que el Estado te reconoce el derecho a la salud. Por supuesto, en los siguientes incisos, reconoce la relevancia de la política nacional de salud, porque es necesario que las personas conozcan cuál es la ruta a seguir, cuál es el rumbo que conlleva el reconocimiento de un derecho tan importante. El artículo 65, entonces, cuando define la salud como un bien público, da un reconocimiento tácito constitucional a la salud como derecho. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, principalmente para el personal que no es jurídico o también para los jurídicos. Preguntas, dudas. Gracias, Ligia. Bueno, entonces continuemos. Gracias, Olinda. Continuemos. El artículo 66. ¿Quién lo lee, por favor? Gracias, Stephanie. Artículo 66. Levante la mano virtual y apoye en esta clase. Artículo 66 de la Constitución de la República de El Salvador. Gracias. Adelante, Leslie Marbelli. Artículo 66. El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.
Aquí estamos dando la importancia de garantizar a toda la población, principalmente vulnerable, y que también tenga la característica de una enfermedad transmisible, para recibir tratamiento por parte del Estado. Y es así como nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud tiene un escenario de segmentación, y el Ministerio de Salud, con sus establecimientos de prestación de servicios de salud, brinda los servicios a toda la ciudadanía para evitar que existan sectores vulnerables y que a partir de ahí se diseminen las enfermedades, ¿verdad? Entonces, todos los ciudadanos en El Salvador pueden consultar en los establecimientos del Ministerio de Salud, ¿verdad? De tal forma de garantizar esa asistencia gratuita. Artículo 67 de nuestra Constitución. ¿Alguien más? Adelante, William Mauricio Mesa. Artículo 67. Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria. Miren ustedes, somos las únicas profesiones que tenemos el reconocimiento institucional a partir del artículo 67, que reconoce que todo servicio de salud, incluyendo las instancias reguladoras, son esencialmente técnicos. Y esto implica la importancia del siguiente artículo respecto a regular el ejercicio profesional. Y se recuerdan, es una de las ramas del derecho biomédico. De tal suerte que el artículo 67 no reconoce como profesionales, ya sea directa o indirectamente relacionados a salud, que tenemos que la facultad para brindar los servicios de salud en El Salvador. Ahora, por favor, ¿quién lee el artículo 68, que es algo largo, verdad? Adelante, por favor. Artículo 68. Ligia Castro, adelante, por favor. Artículo 68. Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico, farmacéutico, médico veterinario, laboratorio clínico, psicología, enfermería y otros niveles de licenciatura que el Consejo Superior de Salud Pública haya calificado para tener su respectiva junta. Tendrá un presidente y un secretario de nombramiento del órgano ejecutivo. La ley determinará su organización. Miren entonces cómo acá en el artículo 68 de la Constitución de la República de El Salvador se reconoce de manera tácita, con nombre y apellido, al Consejo Superior de Salud Pública. Es la única institución de salud que se le reconoce directamente con el nombre. Por tanto, cualquier aspecto de reforma requiere una reforma constitucional respecto al nombre del Consejo Superior de Salud Pública, y le da la facultad para el ejercicio profesional a través de las juntas de protección, de las juntas de vigilancia. ¿Cuántas juntas de vigilancia hay en el país? Pregunto. ¿Cuántas juntas de vigilancia de profesionales hay en el país y que forman parte del Consejo Superior de Salud Pública? ¿Cuántas son? Levanten la mano, por favor, quien quiera participar. ¿Cuántas juntas de vigilancia de las profesiones hay en el país? ¿Alguna opinión? Me preocupa el silencio. Ustedes deben de tener claridad. Son siete juntas.
Perdón, no vamos a ver Sí. quién participó. Soy yo. Ana Umaña, gracias. Son Sí, 7 juntas. son 7 juntas. Ahí gracias Roberto Eduardo García, también 7, ¿verdad? Yo estaba preocupado, ¿verdad? Que no, son 7 juntas, ¿verdad? Entonces, ahí las mencionó su compañera cuando las leyó, pero ¿quiénes regulan las otras profesiones que no están en esas 7? Ahí están los químicos, están los médicos, químicos farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos, por Dios, se me estaban olvidando, enfermería, ¿verdad? ¿Quién? Pero ¿y las otras Médico profesiones que no veterinario. están mencionadas, quiénes las regula? Adelante, por favor. Buenos días, doctor. La Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Exacto. Entonces, las otras disciplinas que no están todavía conformadas su respectiva junta de vigilancia están bajo la supervisión de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Déjenme, por favor, 3 ejemplos de estas profesiones que no tienen junta, pero que están reguladas a través de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Adelante, William Mauricio Mesa. Buenos días, doctor. Tal vez yo voy a dar un ejemplo, pero no tanto así como orientado a esa parte, sino que en mi caso, como, bueno, yo soy ingeniero químico, entonces a nosotros nos regula la Junta de Vigilancia de Química y Farmacia, solamente como para dar un ejemplo. Ah, mire qué interesante. Eso es importante, ¿verdad? Porque no todas las profesiones que no tengan junta están bajo el paraguas de la Junta de Vigilancia de la Protección Médica, sino que hay algunas que por su especificidad, ¿verdad? Tú eres ingeniero biomédico, ¿verdad? Ingeniero químico. Ingeniero químico. Está bajo la Junta de Vigilancia de la Profesión Química y Farmacéutica. Yo creo que por lo químico, ¿verdad? Farmacéutico, estamos ahí. Sí, muy bien. Aquí nos están dando a través del chat algunos ejemplos, ¿verdad? Y ciertamente nos dicen a través del chat Roberto Eduardo García, los nutricionistas, las licenciadas en materno infantil, Ana Umaña nos plantea los radiólogos, ¿verdad? Y los anestesistas. Ciertamente, todas esas disciplinas que no tienen junta de vigilancia de la profesión están bajo la jurisdicción de la Junta de Vigilancia de la Protección Médica, de la profesión médica, perdón. Ahora vamos al artículo 69. Por favor, levanten la mano y me ayudan a leer el artículo 69 de la Constitución de la República de El Salvador. Adelante, Gabriela María Guevara. Artículo 69. El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios por medio de organismos de vigilancia. Asimismo, el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar. Entonces, ¿cuál es la instancia que es en la actualidad la encargada de materializar administrativamente este artículo 69? Sería la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Excelente. Anteriormente a la creación de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, teníamos que andar buscando, ¿verdad? Que, por ejemplo, lo químico y farmacéutico era la Dirección Nacional de Medicamentos, veterinarias era el MAC, la inocuidad de alimentos y condiciones ambientales, por inocuidad de alimentos era el MinSal y las condiciones ambientales, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otra parte el MAC. Pero ahora con la creación de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, lo asume de lleno este precepto constitucional del artículo 69. Adelante, Celina Bolaños. Adelante.
Puede participar, Celina Bolaños. Active su micrófono. Aló, buenos Ahora días. sí, con toda claridad. Buenos días. Sí, solo era para mencionarle que era la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Así es, con toda claridad. Ahora, la Superintendencia de Regulación Sanitaria es la encargada de asumir este precepto constitucional, el artículo 69. Entonces, ¿cuál es el fundamento constitucional de el funcionamiento de la Superintendencia de Regulación Sanitaria? El artículo 69. Así como dijimos que el artículo 65 es el fundamento, que la salud es un derecho. Muy bien. Y ahora vamos a ir dándole finalización al artículo, a esta sección de la salud pública y asistencia social con el artículo 70. Pero antes, Virginia María Vilanova, adelante. Doctor, buenos días. Solamente con las reformas a la ley de la superintendencia, igual se han pasado o se han devuelto productos tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Salud. Por ejemplo, en la primera ley de la superintendencia, por decirlo así, aprobada, incluía también alimentos veterinarios, agroquímicos y demás, pero en la reforma se devolvió eso al Ministerio de Agricultura y solamente quedó bajo la superintendencia los productos veterinarios. Y ahorita con esta nueva reforma, los sucedáneos han vuelto a pasar al Ministerio de Salud. Entonces creería... ¿Sucedáneos de leche materna? Sí, sucedáneos de leche materna. Entonces creería que ya esto también vuelve a quedar repartido entre los tres órganos. Ya, bueno, gracias. Es importante, ¿verdad? Sí, aunque es reciente esa reforma, pero sí, gracias por la aclaración, porque queda pues la situación nuevamente compartida, ¿verdad? Entonces, para puntualizarlo, estamos hablando que los sucedáneos de la leche materna regresan al MinSal y mencionaba también que los productos químicos, ¿cuáles? Agroquímicos. Los agroquímicos y alimentos veterinarios en el MAG. En el MAG, agroquímicos. Estamos hablando de todos los agroservicios, ¿verdad? Sí, fertilizantes, enmiendas, todos esos están en el MAG. Sí. Gracias. Muy bien, excelente. Ahora vamos al artículo 70. Por favor, alguien que nos apoye a leerlo. Adelante, Elba Lilian. Sí, artículo 70, perdón. El Estado tomará a su cargo a los indigentes que por su edad o incapacidad física o mental sean inhábiles para el trabajo. Miren la relevancia de este artículo y debemos de ubicar el nivel de desarrollo que tenemos en este artículo directamente relacionado a la asistencia social. En el país solamente hay muy poca oferta de servicio a lo que anteriormente se conocía como asilos, ¿verdad? O en su caso a los lugares de resguardo de las personas con padecimientos mentales o incapacidades físicas. Esta respuesta estatal todavía está iniciando, ¿verdad? Generalmente la prestación de servicios solamente se concentran en el área metropolitana de San Salvador, excluyendo la posibilidad del reconocimiento de derechos a las personas que viven en la zona occidental u oriental del país. Son aspectos de deuda que tenemos, ¿verdad? Es más, hasta hace algunos años, si se ingresaba al asilo Sara Saldívar, que era una hacienda de una primera dama que lo donó para ese uso, si se ingresaba a una pareja de adultos mayores, ¿qué sucedía? Ellas tenían que irse para diferentes lados, ¿verdad? No podían estar con alojamiento conjunto, a pesar de ser una pareja que han estado unidos durante toda la vida. Eso vulneraba derechos, ¿verdad?
fue hasta el 2009 que ya se acondicionó para que pudieran tener alojamiento conjunto las parejas de adultos mayores que ingresaran a el asilo SARA. Y son aspectos que necesitamos seguir estando al tanto del desarrollo en nuestro país. Y por igual, la respuesta a la capacidad instalada del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral solamente está concentrada en San Salvador, ¿verdad? Y muy limitada en la zona oriental y occidental del país. Son aspectos de retos que tenemos. Es así que hemos abordado todo el componente de el contenido sanitario de la Constitución de la República de El Salvador. Y con ese enfoque nosotros podemos conocer otros, leer, vea, nuestra Constitución, pero como profesionales de la salud tenemos que estar totalmente claros sobre la importancia que tiene este aspecto en nuestra Constitución. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Si no, avanzamos, ¿verdad? Gracias, Catherine. Avanzamos. Y ahora vamos a ver la importancia, gracias, Elba Lilian, Raquel Patricia, gracias, a los instrumentos legales internacionales. Aquí le vamos a dar un énfasis a aquellos relacionados a la salud. En primer momento debemos de partir del concepto de instrumento legal internacional. Los avances del derecho internacional conlleva que se den origen a diferentes instrumentos que cobran validez a partir de la costumbre internacional y la complejidad de las relaciones entre los estados. La denominación asignada a instrumentos legales internacionales no tiene normalmente ningún efecto jurídico primordial. Y ojo, aquí no voy a tratar que ustedes se desarrollen todo el concepto de instrumento legal internacional. Esto, por tanto, no va a ser evaluado, pero sí deben de tener una idea. Yo les voy a mencionar las ideas centrales que esperamos que ustedes manejen respecto a la denominación de los instrumentos legales internacionales que pueden responder a los usos más habituales o estar relacionados con el carácter particular o la importancia que los países le dan al momento de suscribirse. El grado de formalidad elegido dependerá de la relevancia del problema que son tratados, así como de las implicaciones políticas y de la intención de cada uno de los estados que les da origen. Ahora, ¿por qué son importantes los instrumentos legales internacionales? Porque dan a conocer la existencia del derecho internacional, que es otra rama del derecho, y que esta puede ser tanto pública como privada. Y nosotros debemos de tener un cuidado muy especial en estar pendientes al derecho de integración centroamericano. Ahora debemos de tener claro que el fundamento por el cual surgen de manera formal, o sea, son aprobados los instrumentos legales internacionales, parte de la Convención de Viena de 1969. Y acá debemos de tener también la claridad que la Constitución de la República de El Salvador generaliza el concepto de instrumentos legales internacionales a los tratados internacionales, aunque los tratados internacionales solamente es un tipo de documento que se suscribe entre países y que hay otros. Por eso el concepto de instrumentos legales internacionales es un concepto integrador, al igual que los instrumentos técnicos jurídicos del MinSal. Yo les voy a pedir, por favor, que alguien más lea el artículo 144 de la Constitución de la República de El Salvador. Artículo 144, por favor.
Adelante, por favor, Gabriela María. Artículo 144. Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Entonces, gracias. Entonces, ustedes tienen que recordar en la pirámide de Kelsen que en la cúspide, o sea, lo más importante es la Constitución de la República. Y el segundo peldaño son los tratados internacionales, que son los instrumentos legales internacionales. Por tanto, si una ley salvadoreña, una vez ratificado, o sea, aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, un tratado internacional, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico. Y si hay alguna ley que la contradice, se tiene que derogar de manera tácita dicha ley, ¿verdad? O de manera, ¿verdad? No necesariamente, sino que una vez está el tratado publicado en el diario oficial, ya de manera, quedan totalmente sin efecto jurídico cualquier ley salvadoreña que la contraríe. Eso debemos de tener claridad de la pirámide de Kelsen. Y aquí nos la plantea el artículo 144, ¿verdad? Entonces, fíjense que también el artículo 144, vamos a ver un poquito más adelante, le da la facultad al Estado de suscribir estos tratados internacionales con otros estados y con organismos internacionales. O sea que El Salvador puede suscribir tratados internacionales no solamente con estados, sino que con organismos internacionales que son reconocidos por la costumbre internacional como sujetos de derecho. Yo les pregunto, denme ejemplos relacionados a la salud de organismos internacionales con los cuales se puede suscribir tratados internacionales. ¿Cuáles conocen ustedes? La OMS. Excelente. La Organización Mundial de la Salud puede suscribir un tratado con el Estado salvadoreño. ¿Cuál otra conocen ustedes? La parte de la OMS. La OTS. Que es la filial, ¿verdad? Regional de la OMS, la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias. ¿Cuál otro conocen ustedes? Lo vamos a ir complicando, ¿verdad? Organismos internacionales relacionados a la salud con el cual El Salvador puede suscribir tratados. ¿Cuáles otros ustedes conocen? Gracias, Virginia. Nos plantea, Ronnie Sáenz nos plantea el Organismo Mundial de Sanidad Animal, sin ninguna duda, ¿verdad? Celina Bolaños nos plantea la OEA. Excelente. Adelante, Virginia María. La FAO, la Organización de Alimentación. Todos los organismos de las Naciones Unidas vinculadas a la salud. Uno de ellos es la FAO, ¿verdad? Muy bien. La OPS, gracias Jocelyn, ya se había mencionado, OMS, OPS. OMSA, que es, ya lo había mencionado, el Organismo Mundial de Sanidad Animal. Ahora, UNICEF, ¿verdad? Que es otra de los sistemas de las Naciones Unidas. Excelente. ¿Cuál otro? Fíjense que también la Cruz Roja tiene una relevancia para poder realizar convenios internacionales, ¿verdad? Principalmente CICR, ¿verdad? La UNESCO. Aquí Jocelyn Carolina nos plantea Médicos Sin Frontera. Fíjense que Médicos Sin Frontera es un organismo, es una organización no gubernamental que puede desarrollar actividades, ¿verdad?
y tendría que investigar, voy a investigar si tiene un rango, ¿verdad?, de reconocimiento de instancia internacional. Vamos a investigarlo. El BID, ¿verdad?, el Banco Interamericano de Desarrollo, es otra instancia internacional. El OIEA, ¿verdad?, el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero sí, aplica totalmente, Carmen Elena, la OIEA, que ha ayudado muchísimo al país al resguardo de los desechos radioactivos, ¿verdad? Los desechos radioactivos están ubicados en el hospital. Bueno, es una situación de Estado, entonces no vale la pena. No es un aspecto académico abordarlo, ¿verdad? Ya les iba yo a decir. Muy bien. ¿Cuál otro? AECID, ¿verdad? Que es una instancia de cooperación. Aquí sería con el Reino de España, ¿verdad? Y nos plantea el Comité de Educación de Derechos, el Comité DESC de la ONU, ¿verdad? Todas las instancias de la ONU. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos legales internacionales que existen? Son estos, ¿verdad? No solamente hay tratados internacionales. Y esto es lo que yo les decía, no vamos a estar definiendo conceptos, no es el objeto de este diplomado, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes lo conozcan. Y sí voy a dar un énfasis que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Bueno, que si se puede suscribir con instituciones internacionales relacionadas a salud y cuáles, eso sí tiene relevancia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cuáles son cada uno de ellos y cómo se vincula a la salud. Ojo, debemos de tener claro que estos instrumentos legales internacionales en su contenido tienen una parte relacionada a la salud y a partir de eso son motivo de estudio por el derecho sanitario y por la legislación en salud internacional, ¿verdad? También Elvia, Lilian Hernández, la ONU puede suscribir convenios con el país. Entonces, debemos de tener claro que no, ya les voy a decir cuáles son los únicos documentos directamente de la salud que te hacen referencia directamente a la salud, ¿verdad? Ahora veamos ¿qué son los acuerdos internacionales? Es un compromiso adquirido por los estados que toman un compromiso por un cierto curso de acción, pensando en el beneficio común entre los estados participantes. El término en su sentido genérico abarca el rango más amplio de instrumentos internacionales. En el momento de la negociación se decide que hay un curso a seguir en conjunto entre estados, se hace un acuerdo internacional. ¿Cuál es el concepto de tratado internacional? Es un acuerdo internacional entre estados o entre estados y una organización internacional o entre organizaciones internacionales. Opera el concepto de tratado, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de convención? Es una declaración de voluntad de dos o más estados. Ojo, los tratados operan, ¿verdad?, entre contrapartes. La convención ya pueden haber más estados. En muchas ocasiones se plantea que un convenio va a estar en vigencia hasta que 25 estados lo suscriban. Eso es un tipo de instrumento legal internacional para la ejecución común de un plan u obra de interés común. Constituye una modalidad de tratado, pero menos solemne de este y aplica a cuestiones ajenas a la política. Uno de ejemplos que nosotros debemos de tener en cuenta es el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ustedes pueden ver ahí cómo en el artículo 25 de este convenio plantea aspectos directamente relacionados a la salud, vinculados a el reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad, ¿verdad? Aquí te plantea la importancia en el literal A de la atención gratuita o a menos a precios asequibles, te plantea la importancia que haya un nivel de atención especializada para la detección precoz en el artículo, en el literal B,
Y de igual forma en el C, D, E y F te van reconociendo aspectos de mucha trascendencia vinculados al derecho a la salud de las personas con discapacidad. El no diferenciarlo de una persona de discapacidad que viva en una zona urbana o rural son retos propios de ese sector, y así cada una de ellas ustedes pueden ir identificando la relevancia de esta convención. Entonces, en cada uno de los instrumentos legales internacionales, uno debe estar pendiente si hay un apartado específico para salud, para conocerlo y ver cómo estamos como país o cómo se materializa institucionalmente. Otro ejemplo importante ahora en este día que se conmemora es, mi camisa es morada pero no se mira, ¿verdad? Por la trasluz se mira blanca, ¿verdad? Es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, CEDAW. Es muy conocida este instrumento y representa un canal muy importante de cooperación en los países. Entonces, en el artículo 12 te plantean la importancia de la atención médica sin discriminación. De igual forma, la importancia de la atención en el periodo puerperal, perdón, en el periodo preconcepcional, parto y puerperio, para garantizar la eliminación de la violencia contra la mujer. Ahora, este sí es importante. El único documento directamente relacionado a la salud está en el ejemplo de un convenio internacional. Pero antes, veamos qué significa convenio. Se ha empleado habitualmente para acuerdos bilaterales, principalmente para tratados multilaterales formados con un número elevado de países. Los convenios suelen estar abiertos a la participación de la comunidad internacional en su conjunto o a un gran número de países. Y acá nosotros debemos de reconocer el Convenio Marco para el Control del Tabaco, CMCT, que en sus siglas en inglés sería FCTC. Pues si ustedes lo miran, ubíquense por favor en el tema del control del tabaco. Por lo general se denomina convenios a los instrumentos negociados bajo los auspicios de una organización internacional. Y este convenio es el único en la actualidad que ha impulsado la OMS y ha logrado la relevancia de un impacto de mejora de los indicadores, principalmente relacionados a la EPOC y a la cáncer de pulmón. El convenio marco para el control del tabaco, por tanto, este punto sí es relevante de todo lo que hemos visto, más que el saber clasificar cada documento. Por supuesto, usted debe tener un conocimiento general, pero el único documento que en la actualidad es directamente relacionado a la salud, o sea, todo su contenido, no una parte, todo su contenido es este convenio marco para el control del tabaco. Yo les invito a que ustedes lo conozcan porque esto ha dado origen a la ley para el control del tabaco y todo lo relacionado al reglamento y los instrumentos técnicos jurídicos, por ejemplo, de las advertencias sanitarias. Ahora vamos a ver el concepto de pacto internacional. Yo creo que más que continuar ahorita, vamos a quedarnos con esta importancia y relevancia del convenio marco para el control del tabaco. El país ya lo suscribió. Yo mencionarles, por ejemplo, que en América solo habían 3 países que no lo habían suscrito. El convenio marco para el control del tabaco era Estados Unidos, porque ahí es la sede de las tabacaleras a nivel mundial. Cuba, porque tiene un reconocimiento internacional a partir de los habanos cubanos, y El Salvador, porque decía que el suscribir este convenio iba a significar un impacto desastroso a la economía del país. Entonces, solo esos 3 países en la región americana no lo habían suscrito.
De suerte, ya con una ola de regulación en el país, en el 2012 se logró que se suscribiera este convenio, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, el tener claro los antecedentes que te plantean los escenarios de estudio del derecho sanitario para conocer toda la historia que ha significado para el país la aprobación de documentos legales. Vamos a hacer el receso, ¿verdad? Por 10 minutos. Nos vamos a volver a conectar, ¿verdad? Bueno, para redondear, vamos a conectarlos a las 10:15. Por favor, ustedes no abandonen la sala. Vamos a posteriormente ver el Convenio Internacional del Opio, MAGIFE, que nos explique un poco Roberto García después del receso, ¿verdad? Nos vemos a las 10:15. Pendientes.
5, 4, 3, 2, 1. Estamos reiniciando. Por favor, muestren que ya estamos por acá. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos a iniciar. Permítanme que voy detrás de mis lentes. Permítanme 3 segundos. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Estamos ya dándole seguimiento y había un comentario. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, había un comentario vinculado a lo que nos mencionaba. Dice la Convención Única de Estupefacientes, la Convención Internacional del Opio de 1925. Y el órgano de fiscalización creado en virtud de la Convención para limitar la fabricación y reglamentación de la distribución, dice. Hay una Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Adelante, Roberto García. Sí, muchas gracias. Pues a partir de ese convenio internacional del opio, pues también surge la Junta Internacional de Estupefacientes, ¿verdad? Que los compañeros de la superintendencia pues la saben manejar mejor, ¿verdad? Porque la unidad de psicotrópicos es la encargada de manejarla, ¿verdad? A nivel de laboratorios farmacéuticos, ¿verdad? La superintendencia a través de la unidad de psicotrópicos y estupefacientes pues regula la importación y regula la fabricación de medicamentos con sustancias tipo benzodiazepinas. Entonces, salen estos listados de precursores químicos que pueden ser utilizados para la obtención de drogas de diseño. Entonces, salen de estos listados, de estos organismos internacionales y cada país, ¿verdad?, los retoma y están esas famosas hojas naranjas que le llaman, hojas amarillas que son listados, pero pues es la superintendencia quien lo maneja directamente, ¿verdad? Porque los inspectores van a los laboratorios cuando van a fabricar un lote de una benzodiazepina y controlan y verifican de que la orden de fabricación, ¿verdad?, conste que lo que van a pesar de esta materia prima corresponde a la cantidad de droga que va a necesitar el lote para lo que se va a fabricar, ¿verdad? Pero es a través de estos convenios que aparecen y estas juntas internacionales, ¿verdad? Y el otro convenio que tiene, que la superintendencia aplica es el convenio, ¿cómo se llama? Minamata. Gracias. Gracias. Aquí está vinculado entonces la situación de la morfina. Es correcto. Muy bien. Es correcto, el fentanilo, la morfina y algunas sustancias que se deben de controlar por cuestiones de elaboraciones de drogas de diseño. Ácido sulfídrico, glicerinas, etcétera. Fentanilo también, ¿verdad? Sí. Gracias, excelente aporte. Muy bien. Entonces, va a haber una línea de discusión en la semana del foro semanal 3, ¿verdad? Que les plantea que por favor ustedes comenten un instrumento legal internacional vinculado a su ámbito profesional. Y no hay duda que la profesión de farmacéuticos tiene una amplia gama de documentos que son importantes que sean mencionados, ¿verdad? Entonces vamos a estar pendientes ahí de esa línea de discusión. Gracias por el aporte, Roberto García. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los pactos internacionales. Se deriva del Actin Pactum, que es un acuerdo, alianza, trato o compromiso
cuyos estados participan aceptan y respetar lo pactado. Acá nosotros debemos tener claro el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde te plantea todo un componente vinculado a la salud en el ámbito estrictamente de los derechos sociales. Y es así que en el artículo 12 te plantea el disfrute del más alto nivel posible de salud física, y es importante la diferencia de la salud mental, ¿verdad? De ambas derechos, ¿verdad? Entonces, conviene a los estados el desarrollar una plena efectividad para garantizar los aspectos vinculados a la salud, y así requieren un tema de importancia la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y de igual forma su sano desarrollo, la higiene en el trabajo y del medio ambiente, la prevención de tratamiento de enfermedades epidémicas y endémicas están reconocidas en este pacto, así como la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedades. Posteriormente, los protocolos internacionales son los acuerdos de voluntad entre dos o más estados que modifican una carta o tratado. En analogía a los contratos privados, el protocolo es un adendum, o sea, un agregado al acuerdo inicial, manteniendo la validez del cuerpo legal, pero modificándolo o ampliándolo en algunos de los aspectos en la medida que vayan surgiendo. Y es así que algunos protocolos, por su relevancia e innovación, tienen mayor proyección y reconocimiento que el propio tratado. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan del protocolo de Kioto, que vino a ser un adendum del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Ahora, con el impacto que hay con el aumento de la temperatura a nivel mundial, con el impacto que hay en el ambiente sobre la disponibilidad del agua potable, estos son temas de interés, ¿verdad? Y por supuesto ahora ya el protocolo de Kioto ya fue superado y hay otros instrumentos internacionales, pero en su momento el protocolo de Kioto fue todavía más de mayor proyección que el propio convenio que le dio origen, ¿verdad? Estos protocolos generalmente asumen los nombres de las ciudades donde se suscriben. Por ejemplo, el protocolo de San Salvador, vinculado al protocolo que es el protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en la materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y fíjense que en este protocolo de San Salvador se reconoce que toda persona tiene derecho a la salud, definiéndola como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. De igual forma, te reconoce que para hacer efectivo el derecho a la salud, los estados partes, o sea, los estados que suscriben el protocolo, se comprometen a reconocer la salud como un bien público. Para el caso de El Salvador, conforme al artículo 65 de nuestra Constitución de la República. Y te describe una serie de medidas para garantizar el derecho a la salud. Ustedes vienen ahí, la atención primaria en salud, aumentar la cobertura, mayor inmunizaciones, prevención de enfermedades endémicas, profesionales. Estas son importantes, las enfermedades profesionales, la importancia de la educación a la población, y así se va dando diferentes conceptos. Ahora, nosotros debemos de tener claro que la generalidad son los instrumentos legales internacionales, pero hay un apartado de legislación sanitaria internacional, ¿verdad?
Ojo, si se pregunta, ¿es igual los instrumentos legales internacionales a la legislación sanitaria internacional? No es así, porque la legislación sanitaria internacional se encarga del estudio de la parte que le corresponde a salud, no a todo lo demás, ¿verdad? Por tanto, la legislación sanitaria internacional, también conocida como salud global, es el conjunto de normas legales, procesos o instituciones de derecho internacional público designados primariamente para el logro de los mayores estándares posibles de salud física y mental de la población mundial. Y esto es un aspecto conceptual que se debe de manejar, ¿verdad? Hay un gran conjunto de instrumentos legales internacionales de diferentes tópicos y temas, pero en alguna parte van a desarrollar el componente de salud. En ese componente es donde se aplica la legislación sanitaria internacional. No podemos considerar que todos los instrumentos legales internacionales forman parte del ámbito de estudio de la legislación sanitaria internacional, sino que solo la parte que corresponde a salud. ¿Hay preguntas conceptuales? Porque básicamente vimos todo lo anterior para llegar a esto. Esto es lo que nos corresponde desde la óptica del derecho sanitario. Adelante, Ligia Castro. Gracias, doctor. Yo tengo dudas, estoy investigando porque me confundí un poco estos conceptos, ¿verdad? Convenio, convención, tratado, protocolo, porque los he escuchado más en el ámbito de aduanas. Bueno, como yo le había mencionado, pues esa parte donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, pero ya le estoy entendiendo y no quiero estar en un error, que siempre que veamos estos instrumentos legales, que son los conceptos que nos ha dado de convenio, tratado, protocolo, convención, busquemos qué tiene relevancia o si está el tema de salud. Exacto. Y ese va a ser el componente de la legislación sanitaria internacional. Exacto. Por tanto, nuestro interés es que en el ámbito donde nos desarrollemos, busquemos si el instrumento legal internacional tiene un componente vinculado directamente a la salud. No va a ser todo el instrumento quien desarrolla la salud, excepto el convenio marco para el control del tabaco y lo que nos han planteado de la Convención Única de Estupefacientes y la Convención Internacional del Opio, ¿verdad? Todo el componente que tiene que ver con farmacéutico, ¿verdad? No sé si quedó claro. ¿Queda claro ese abordaje conceptual? Gracias, Olinda. Elba, continúe, por favor, si tiene otra intervención. Sí, muchas gracias. Sí me quedó claro que tenemos que revisar y solo si me puede dar un ejemplo de la separación entre un convenio y convención, que entiendo que es por si estoy en lo correcto. El convenio es un acuerdo entre personas, instituciones y organizaciones, ¿verdad? Convenio, sí. O sea, aparte. Y la convención tiene que ser antes. Tiene No que ser, bueno, estaba leyendo. No necesariamente. Veamos el concepto. Primero, de convenio. Se ha empleado habitualmente para acuerdos bilaterales, principalmente para tratados multilaterales formados por un número elevado de países. El convenio suele estar abierto a la participación de la comunidad internacional en un conjunto o a un gran número de estados. Entonces, al momento que se está negociando, los estados dicen, no, hombre, involucremos a muchos más, pongámosle convenio. Entonces, el ejemplo para salud que nos interesa es el convenio marco para el control del tabaco. Y ahora la convención es una declaración de voluntad de dos o más estados soberanos para la ejecución común de un plan u obra en común. Constituye un acto o una modalidad de tratado, pero con menos solemne. Entonces, si nosotros queremos tener una diferenciación doctrinal, vamos a buscar en el convenio cuáles son los estados que participan para un acto en común, ¿verdad? Ese es para la convención. Y para el convenio internacional
Aquí se busca abarcar a la mayor cantidad posible, ¿verdad? Pero aquí lo que nos interesa es conocer que del convenio hay un convenio marco para el control del tabaco, que es lo que nos corresponde en el ámbito de salud. Porque ya en el momento de la negociación de cada uno de los estados definen qué nombre ponerle. No vamos a estar como muy exquisitos en la diferenciación conceptual, porque le corresponde eso a relaciones internacionales, ¿verdad? Y a la Cancillería, en todo caso. No sé si con eso respondo o si... Muy bien, Liz. Perfecto. Entonces, él va muy bien. Acá nosotros solo vemos la parte que nos corresponde de legislación sanitaria internacional. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es estar pendiente, ¿verdad? Si hay algún instrumento legal internacional que la Asamblea Legislativa de diferente tema promulga, irlo a revisar. Ah, vaya, hay una parte de salud. Eso es lo que me interesa, ¿verdad? No estar pendiente de todo. Bueno, sí, estoy pendiente, ¿verdad? Pero nos interesa estudiar lo que nos corresponde de salud. Y esa es la legislación sanitaria internacional, que forma parte de uno de los ámbitos de estudio del derecho sanitario. Porque tenemos que tener claro que si se encuentra en la segundo peldaño de la pirámide de Kelsen, si hay alguna ley que la contraríe, si hay algún reglamento de ley que la contraríe, si hay algún instrumento técnico jurídico que la contraríe, un RTS o un RTCA, debe quedar sin efecto. Ahora vamos a ver un instrumento de relevancia que está representado en el Reglamento Sanitario Internacional. Las siglas son RSI, ¿verdad? Ojo, ¿cuáles son los antecedentes de este reglamento? Ha tenido un mecanismo de aprobación que lo debemos de tener claro, que partió de la Asamblea Mundial de la Salud, que está facultada para adoptar reglamentos destinados a prevenir la propagación de enfermedades a nivel internacional. Una vez adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud, que es donde están todos los ministros de salud del mundo, ¿verdad? En representación de sus gobiernos, y que representa esta Asamblea Mundial de la Salud, que es una de las instancias de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Ahora solamente no está Argentina por decisión del gobierno, ¿verdad? Pero tenemos que estar pendientes, bastante particular, ¿verdad? Cómo le resulta. Pero estos forman parte de la Organización Mundial de la Salud, excepto aquellos que expresamente lo rechacen dentro del plazo estipulado. Hay algunos países que de manera expresa pueden decir, no, este reglamento no lo voy a aplicar, y ya no forma parte de su ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución reglamentaria? El RSI fue adoptado en la Asamblea del 69 con un precedente que tenía el RSI, ¿verdad? Adoptado en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud del 51. Entonces se modificó el del 51 y entra a aprobarse. Más bien se estudió, se vio todos los aspectos que conllevaba los temas claves del reglamento hasta que se aprobó en el 69. Adelante, Virginia María Villanova. Adelante. Perdón, doctor, volviendo a la lámina anterior, tiene que ser expresamente rechazado por los países. Que no lo van a asumir, así es. Fíjense si que hay un país casos, no se ha pronunciado, es de obligatorio cumplimiento, por decirlo así. Sí, realmente sí, ¿verdad? Porque es de bastante fuerza a nivel internacional y ya van a ver los componentes de relevancia de este reglamento sanitario internacional y cómo se expresa. Uno los ha visto, pero hasta que los estudia desde la óptica del derecho sanitario y dentro del ámbito de la legislación sanitaria internacional se da cuenta de la relevancia que tiene, ¿verdad? Principalmente es Estados Unidos quien plantea
en muchos temas que no los va a aplicar, ¿verdad? Pero en el concierto internacional es bastante importante su aplicabilidad. Ahora, el Reglamento Sanitario Internacional del 69 abarca 6 enfermedades cuarentenables, pero fue cuarentenables, era aquellas que necesitan acciones de resguardo y de contención. Fíjese que a pesar de lo que se diga, China, la República Popular de China, desarrolló una respuesta cuarentenable que dio la alerta a nivel mundial respecto al COVID-19. Si China no hubiera realizado las alertas cuarentenables con esta sociedad global, el impacto de la pandemia de COVID-19, a pesar que hay todavía sectores que niegan su relevancia, hubiera sido mayor, ¿verdad? Hubiera sido una situación de un impacto similar a la peste negra en Europa, ¿verdad? Entonces, estas fueron, el término cuarentenable ya no se utiliza, ¿verdad? Pero en su momento, el 69 sí, y estas fueron ampliados y modificados en el año 73 y en 1981, fundamentalmente para reducir de 6 a 3 las enfermedades comprendidas. Y aquí estábamos hablando de la fiebre amarilla, la peste bubónica y el cólera, y para reflejar la erradicación de la viruela. En la medida en que se han ido avanzando con los procesos de vacunación de cobertura global, así hay algunas enfermedades que han sido totalmente erradicadas. Debemos de tener claro que ante nuestra realidad del siglo XXI, donde estamos en una sociedad globalizada, lo que sucede en minutos ya lo conocemos a nivel mundial, tenemos pues que hay un aumento de viajes y de comercio internacional, y se presentan una realidad donde es común la aparición y reaparición de amenazas de enfermedades y otros riesgos a la salud pública con alcance rápidamente internacional. El ejemplo más claro que tenemos es el COVID-19, ¿verdad? En la 48ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el 1995, se impulsó la revisión del Reglamento Sanitario Internacional del 69 con las modificaciones del 73 y el 81. Y se delegó al director general de la OMS que adoptara medidas para la revisión, incluyendo una amplia participación y cooperación en dicho proceso. Después de este proceso de elaboración participativa, se incluyó a la Secretaría de la OMS, a miembros de la OMS, organizaciones internacionales y otros asociados, para aprovechar la dinámica creada con la aparición del síndrome respiratorio agudo severo, que se reconoce como la primera emergencia de salud pública de alcance mundial del siglo XXI. Se recuerdan el síndrome sincitial respiratorio, ¿verdad? El SARS, que la Asamblea Mundial de Salud estableció en el 2003 un grupo de trabajo permanente intergubernamental. Aprovechando esa experiencia, se reflejó en el Reglamento Sanitario Internacional. Dicho grupo abierto a la participación de los Estados miembros para examinar este proyecto de revisión del reglamento, que permitió que surgiera esta otra versión del 2005, que fue adoptada en la 58ª Asamblea Mundial del 2005 y entró en vigor en el 2007. Si ustedes la miran, la publicación en físico, ¿verdad? A ver si la tengo por acá a la mano. No la tengo a la... No, pensé que la tenía a la mano. Yo tengo uno en físico, ¿verdad? De ese reglamento. Entonces te permite darle el nivel de importancia para prevenir la propagación internacional de enfermedades, protegerla, que no exista una propagación, controlarla
y darle respuesta desde la salud pública, proporcionando y restringiendo los riesgos y evitando al mismo tiempo que hayan transferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. No se trata que vamos a estar aislándonos a cada momento, ¿verdad? Sino que solamente cuando haya un nivel de impacto en la salud planteado a partir de estos mecanismos. Las novedades de este Reglamento Sanitario Internacional del 2005 van dirigidos que tiene un alcance que no se limita a tal o cual enfermedad o modalidad de transmisión en concreto, sino que abarca toda dolencia o afección médica, cualquier sea su origen o procedencia. Imagínense ustedes, puede ser una zoonosis, puede ser una virosis, puede ser alguna enfermedad bacteriana que nos afecte, ¿verdad? A nivel que tenga una polirresistencia bacteriana, digamos, ¿verdad? Que está ya contemplada dentro del Reglamento Sanitario Internacional y se pretende que mantenga la pertinencia y aplicabilidad durante muchos años, aún frente a la evolución continua de las enfermedades y los factores que determinan su aparición y transmisión. Y no hay duda que en la medida que sigamos con el nivel de destrucción del ambiente, muchas de las enfermedades zoonóticas van a pasar a ser tal cual, afectando a la salud humana con una implicación de pandemia. Otra de las novedades del Reglamento Sanitario Internacional es que obliga a los Estados partes a instalar un mínimo de capacidades básicas en materia de salud pública. En el país se tradujo a partir de el 2005 de la creación de las Oficinas Sanitarias Internacionales, OSI, que estaban presentes en algunas fronteras y que se fortaleció en el 2009-2012, que lo asumió Fosalud. Y ustedes van a ver ya una mayor presencia de personal de salud, principalmente en nuestros aeropuertos y fronteras, funcionando la Oficina Sanitaria Internacional. Y que ya cuando vino la pandemia COVID-19, esto te permitió contener, ¿verdad? Una situación que requería respuestas. Por tanto, la obligación de los Estados partes en notificar a la OMS los eventos que puedan constituir emergencias de salud pública de importancia internacional de acuerdo con criterios definidos, ¿verdad? Aquí hay una gran discusión si China dio el informe pertinente a la OMS. Yo estuve al tanto de esos seguimientos por los medios de comunicación. Había incredulidad de que pudiera impactar a nivel mundial y esa es la discusión que hubo en su momento. Hay una disposición que autoriza a la OMS a tomar en consideración las noticias oficiosas acerca de eventos de salud pública y solicitar a los Estados partes la verificación de eventos, ¿verdad? Entonces, son aspectos que debemos de tener en cuenta. Porque si ahora sucede algo, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan del impacto del ébola en los países africanos, ¿verdad? Que se tenía el gran temor que fuera posterior al virus respiratorio agudo, iba a ser el ébola la siguiente pandemia, pero se controló territorialmente en África y después fue el COVID-19, ¿verdad? Entonces debemos de estar pendientes. También hay procedimientos para que el director general determine la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional y formule las recomendaciones temporales correspondientes, después de haber tenido en cuenta la opinión del comité de emergencia. La protección de los derechos humanos de los viajeros y de otras personas es clave en esos momentos y te establece centros nacionales de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional y puntos de contacto de la OMS para el reglamento, encargados de tramitar las comunicaciones urgentes de los Estados partes y la OMS. El país tiene, ¿verdad?, enlaces encargados, ¿verdad?, y que tienen una gran responsabilidad epidemiológica a nivel nacional y a nivel internacional, porque parten de estas notificaciones que hay que hacerlo. O por ejemplo, hubo otra experiencia
respecto al accidente nuclear en Fukushima, en Japón, donde era necesario tener claro el contenido de radiación que tenían los alimentos, ¿verdad? Que venían desde Japón. Entonces, esos son aspectos vinculados. Aquí hay una de las principales críticas a la OMS por ese conflicto de interés que existe en el manejo de las emergencias nucleares. Pero ese es otro punto de discusión que espero que ustedes estén interesados y puedan conocerlo, ¿verdad? Siempre todo tiene un aspecto de valoración, hay crítica, pero nosotros debemos de conocer desde la perspectiva académica y técnica estos instrumentos. Por tanto, este es el contenido. Yo les invito a que ustedes le den una lectura a este reglamento sanitario internacional, porque es un instrumento de mucha importancia para la realidad sanitaria a nivel internacional, el manejo de emergencias, las notificaciones, las acciones oportunas que el país debe de contar. Debemos, yo no conozco, tengo entendido que a nivel del Ministerio de Salud hubo una evaluación del impacto de la pandemia COVID-19 en El Salvador. Es importante conocer esos estudios para proyectarlos a la realidad y ver qué tan preparados estamos para otra emergencia de esas latitudes. Y este reglamento sanitario internacional nos permite tener esa claridad de notificación epidemiológica oportuna. Por tanto, hay comités de emergencias que debe de tener una instancia técnica nombrada por el director general de la OMS, que está conformada por profesionales según la esfera de competencia y experiencia requerida en un periodo determinado y teniendo debidamente en cuenta el principio de representación geográfica. Hay un comité de examen, que son los expertos para recomendar acciones que se deben de difundir a partir del director general para cada uno de los países en el afrontamiento de estas emergencias, ¿verdad? Aquí hay toda una clasificación de la importancia de las acciones estratégicas vinculadas a las alianzas mundiales, al fortalecimiento de las capacidades nacionales, a la prevención y respuesta de las emergencias de salud pública con una relevancia internacional y los aspectos jurídicos y de vigilancia. Miren ustedes la trascendencia que se le da al derecho sanitario y por ende a la legislación en salud, porque hay una seguridad ya demostrada que en la medida que no se desarrolle todos los aspectos jurídicos y de vigilancia de manera oportuna, en esa medida se reduce la eficiencia y eficacia de la respuesta de la salud pública ante una emergencia. Por eso es trascendente este tema de derechos sanitarios, que haya doctrina, que haya un nivel de aporte especializado de cada una de las áreas. Los farmacéuticos tienen esa gran responsabilidad, que en su área, que es tan clave para cada uno de los países, se desarrollen estudios, ¿verdad?, que puedan ser demostrables, ¿verdad?, como el estudio que hubo sobre el precio de los medicamentos en El Salvador, que eran los más altos. Entonces, eso te permitió unas modificaciones legales y en el aspecto del reglamento sanitario internacional también te reconoce estos aspectos jurídicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos demasiado rápido? Gracias, Ronnie. Ana Milagro, muy bien. Elvia Lilian, le agradezco las reacciones. Entonces ahora, Ani Someta, vamos a ver otro instrumento que muy poco se menciona, gracias Cristian, del Código Sanitario Panamericano, ¿verdad? Tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, ahora vamos a ver el Código Sanitario Panamericano, ¿verdad? Entonces, este Código Sanitario Panamericano fue firmado en 1924
Y en la 7ª Conferencia Sanitaria Panamericana, ¿verdad? Que fue en La Habana, Cuba. Ahí está la foto de los participantes. Hemos andado buscando quién fue de El Salvador, ¿verdad? Pero esos son aspectos que tienen que ver con los escenarios previos a su aprobación. El código definió las funciones y los deberes de la Oficina Sanitaria Panamericana, o sea, el antecedente a la OPS, y estableció responsabilidades y procedimientos para los países en caso de tener que reportar brotes de enfermedades entre ellos mismos. Este código todavía sigue vigente, ¿verdad? También promovió la estandarización de las medidas de prevención y control y la recolección de datos de morbilidad y mortalidad del tema que se consideraba. Al principio fue suscrito por 18 países, pero luego fue ratificado por todos los países de las Américas. Miren la trascendencia entonces. Entonces fue así que el Código Sanitario Panamericano en 1924 representó la culminación de varias décadas de debates sobre iniciativas panamericanas que buscaban proteger y promover en la región la salud pública internacional. Ya lo habíamos mencionado y tiene un funcionamiento a partir de la OPS y se refleja el espíritu, los avances y la importancia de la continua cooperación sanitaria en el país, y actualmente todavía sigue vigente. ¿Cuáles son los objetivos? Ustedes pueden verlos acá, que va dirigido a prevenir la diseminación internacional de las infecciones transmisibles, de igual forma a darle un nivel de seguimiento a el aspecto de el tema de promover medidas de cooperación para proteger la salud pública, ¿verdad? Estandarizar las estadísticas y de morbilidad y de mortalidad. Esto es muy importante, ¿verdad? Hubo toda una práctica durante la pandemia de COVID-19 de ocultar la información, pero fue casi una situación internacional. Ve, a todos los países como que no querían aceptar el verdadero impacto. Sin embargo, hay formas indirectas de poder identificar el impacto de la salud conforme a las muertes esperables. Y si estas se disparan, los registros de mortalidad, ahí están los casos que no se habían reconocido. Pero este reglamento te da las estadísticas de morbilidad y mortalidad. De igual forma, estimular el intercambio mutuo de información sanitaria. Por eso, la trascendencia de la transparencia de la información epidemiológica, porque sirve para tomar decisiones, por ejemplo, en el país del impacto del dengue, ¿verdad? Que ya está impactando rápidamente. Comienza en Brasil y ya sabemos de que va a impactar 2 o 3 semanas aquí en El Salvador. La buena noticia es que en Brasil ya se está con una vacuna para el dengue, que debemos de estar pendientes. Estimular el intercambio mutuo de información sanitaria y uniformar las medidas para la protección contra las enfermedades son aspectos clave que desarrolla este Código de Salud Panamericano. Ustedes pueden ir viendo cómo en el lapso de 1927 al 52 se fue modificando, ¿verdad? Instrumento ya con el advenimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, inicia este proceso de globalización que ha culminado ahora con toda esta interconexión tecnológica, digital y de información del siglo XXI, pero que en su momento representaba un esfuerzo valioso y fue un escenario de estudio sobre la cooperación en salud pública internacional de mucha relevancia. Y ustedes pueden ir viendo cómo cada uno de sus apartados planteaba, ¿verdad?, escenarios de mucha importancia. Aquí me llama la atención ya desde entonces el abordaje ético, ¿verdad? Yo también doy el módulo de ética en una de las maestrías que soy docente, y te plantea aceptar dádivas, donaciones y legados para mantener a la organización y apoyar su labor y hacerlos públicos, ¿verdad?, para evitar el conflicto de interés, ¿verdad?
Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda relacionada a el Código Sanitario Panamericano. La institucionalidad que el país te permite para dar respuesta al Reglamento Sanitario Internacional y al Código Sanitario Panamericano está relacionada a los Oficina Sanitaria Internacional, OSI, que son verdaderas dependencias de vigilancia sanitaria y en algunos casos de atención de emergencias en los aeropuertos y fronteras del país. Actualmente, ya lo vuelvo a repetir, es personal contratado por FOSalud y te permitió cubrir todos los aeropuertos y las fronteras terrestres, ¿verdad? No estamos hablando de los puntos ciegos, que te garantiza un nivel de seguimiento. No sé si ustedes se han fijado, ya con los avances tecnológicos propios de nuestro tiempo, que hay hasta unas cámaras que te detectan si tú traes fiebre, porque es una orientación que puedes traer una enfermedad. Entonces esas cámaras están en el aeropuerto, casi no se miran a la bajada de las gradas eléctricas cuando uno va a llegar al área de chequeo de aduanas. Enfrente ustedes van a ver, generalmente son 2 o lo máximo 3 personal de salud que está pendiente de una computadora. Antes era un marco que uno pasaba a través del marco, pero ya ahora con los avances solo es una cámara que generalmente está instalada en la computadora y si alguien aparece con un proceso febril detectado automáticamente, lo apartan, ¿verdad? Eso casi no se mira porque uno va pasando y va pendiente de sacar el pasaporte o de lo que ha comprado en las tiendas libres, ¿verdad? Pero ahí está. No sé si tienen algún comentario, alguna duda. Porque por el tiempo vamos a ver en la siguiente clase al inicio los RTCA, que también vienen a completar a los instrumentos de la legislación sanitaria internacional con un enfoque regional que son importantes conocerlos. ¿Algún comentario, alguna duda? Muy bien, entonces estaríamos así ya dándole seguimiento a este importante tema. Solo quedamos unas pocas diapositivas del RTCA, no lo quiero ver a la carrera, para poder compartirlo con ustedes. Se había mencionado entre los temas de mucha importancia que vimos en la clase anterior, ampliar el tiempo, ¿verdad?, de las pruebas. Se va a ampliar hasta 1 hora con 15 minutos. De igual manera, se va a hacer el día jueves, ¿verdad? Ya habíamos planteado que la siguiente prueba va a ser el jueves 13 y llega hasta los 4 temas, ¿verdad? Entonces llegaría hasta ahora, ¿verdad? Por favor, repasen. Ustedes tienen ya las clases en el aula virtual, tienen las presentaciones, van a salir aspectos de que están en las presentaciones. Alguno de ustedes tiene el libro para ampliar conceptos y logren aprovecharlo para así ver que este examen va a estar más fácil que el anterior si ustedes estudian, ¿verdad? Agradecerles y cualquier aspecto estamos comunicándonos. Por favor, participen en el aula, en el aula virtual, sí, en la semana 3 del foro semanal 3, en los que ya puedan contestar y eso les va a ayudar también para repasar para su examen. Adelante, Ronnie Albenias Sáenz. Hola, buenos días. Mira, una consulta, ¿hasta qué clase llega la evaluación del jueves? Llega hasta esta clase, porque si ustedes se recuerdan, el primero salió del 1 al 4, ¿verdad? Entonces ahora va a ser del 5 al 8. Ok, gracias. Para que salgan solo 4 temas, ¿verdad? Ya lo que veamos el martes no va a salir para no generarles ansiedad, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Y por supuesto, siempre vamos a tener, para que no les afecte, que mencionaban que ya sea lo suficientemente tarde,
vamos a garantizar que ustedes ya estén en sus casas. Siempre vamos a iniciar a las 6 el día jueves, ¿verdad? Vamos a ver una horita y ahí vamos a determinar que va a estar ya habilitado. La vez anterior se les dio media hora, se va a dar una hora de receso para que los que estén lejos de casa lleguen a su casa y no vaya a significar que están todavía en el intenso tráfico de nuestras ciudades, que ya no solo es San Salvador, sino que todo el país está colapsado, obviamente. Entonces se va a hacer un poquito más noche. Por supuesto, pedirles el sacrificio de estar un poquito más noche conectados haciendo su examen, ¿verdad? Agradecerles. Hasta el martes. Gracias, adiós. Muy bien, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.